Estimados estudiantes, muy buenos días. Me es grato saludarlos a todos ustedes por este medio. El día de hoy vamos a hacer un breve resumen acerca de la sesión número 5, que corresponde a las funciones elementales y transformaciones de funciones. Bien, una pequeña introducción. Vemos la siguiente situación problemática. Pedro desea comprar un teléfono celular y le ofrecen una lista de precios según el plan de ventas de dos empresas de telefonía celular durante un mes. Tenemos los siguientes planes. Tenemos el plan tarifario a cargo de Entel, donde su cargo mensual es de 60 soles, los minutos libres son de 100 y su costo por minutos adicionales de 50 céntimos. La empresa Claro ofrece un cargo mensual de 50 soles, tiene 50 minutos libres y después de los 50 minutos tiene que pagar por cada minuto que hable 30 céntimos. La pregunta dice, escribe una ecuación que señale el pago en ambas empresas según los minutos de consumo por parte del usuario. Se sabe que en ambas compañías el modelo de pago es lineal. ¿Cuántos minutos debe hablar en el mes Pedro para que en ambas empresas pueda pagar igual? ¿Y cuál de las empresas le recomendarías a Pedro? Este tipo de situación problemático nos motiva a poder estudiar los tipos de funciones elementales que existen. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas y ejercicios sobre funciones cuadráticas, raíz cuadrada, funciones racionales, funciones definidas por partes, función valor absoluto, y usa la definición de transformación, reflexión, expansión y simetría de función par e impar, y calcula el dominio y rango de una función en forma analítica, así como gráficamente y de forma coherente. Veamos los contenidos de la sesión. En esta primera parte estudiaremos la función cuadrática, la función raíz cuadrada, la función valor absoluto, la función racional y la función por tramos. ¿Qué es una función cuadrática? Una función cuadrática tiene la siguiente representación. Es de la forma ax cuadrado más bx más c, donde el coeficiente del x cuadrado tiene que ser diferente de 0, para que esté bien definido la parte cuadrática. Los coeficientes a, b y c representan números reales. La representación gráfica de una función cuadrática, geométricamente, esto representa una parábola. La parábola se va a representar en dos casos. Cuando el coeficiente del x cuadrado es un número positivo, la parábola se abre hacia arriba. Pero cuando el coeficiente del x cuadrado es un número negativo, entonces la parábola usted va a notar que se va a abrir hacia abajo. Un coeficiente positivo del x cuadrado, la parábola va hacia arriba, y un coeficiente negativo del x cuadrado, la parábola va hacia abajo. El punto mínimo de la parábola en el caso número 1 se le llama vértice, como también el punto máximo en el caso número 2 de esta parábola también se le llama vértice. El vértice está compuesto por las componentes h, k. H es el valor en la abscisa y el K es el valor en la ordenada, análogamente en el caso número 2. Cuando uno quiere calcular el dominio de una función cuadrática, siempre el dominio va a ser los números reales, en cualquiera de los dos casos, sea el caso 1 o el caso 2, o sea la parábola abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, el dominio son todos los números reales. En cambio, el rango va a depender del valor mínimo o el valor máximo. Por ejemplo, en el caso 1, el rango corresponde a partir del valor K, el rango es con respecto al eje Y, recuerde eso. Entonces, a partir del valor K hacia arriba, porque debajo de K no existe ninguna representación gráfica de la parábola. La parábola está a partir de K hacia arriba. Por eso que el rango de la función es del K cerrado hasta el más infinito. En cambio, cuando la parábola se abre hacia abajo, el rango sería a partir de K, pero hacia abajo. El K cerrado hacia abajo, hacia el menos infinito. O sea, del menos infinito al K cerrado. Ese sería el rango de la función. Algo muy importante en la función cuadrática es el cálculo de ese vértice. Y el cálculo de ese vértice viene dado por la siguiente fórmula. El vértice se calcula con la fórmula siguiente. El h, que es la componente de la abscisa, se calcula a partir de menos b entre 2a. Mientras que el valor de k se calcula reemplazando menos b entre 2a en la regla de correspondencia. Cada valor de x usted le pone menos b entre 2a y podrá encontrar el valor de h, el valor de k, perdón. Veamos un ejemplo.
Grafique, por ejemplo, la siguiente función. Para hacer su gráfica vamos a intentar hallar primero el vértice de la parábola. Para eso identificamos el A, el B y el C. El valor de A es el que acompaña al x cuadrado, o sea, el A es 1. El valor de B es el que acompaña al x, o sea, B es 2. El valor de C es el independiente, C es 1. Como el valor de A es un número positivo, el valor de A es 1, es mayor que 0, la parábola que vamos a encontrar acá se abre hacia arriba. ¿Cómo calculamos el vértice de la parábola? El vértice viene dado por la regla menos b entre 2a, donde recuerde usted que b vale 2, lo cual reemplazamos, y el a vale 1. Haciendo los cálculos, el valor de h sería menos 1. Ahora, para hallar el valor de k, tenemos que reemplazar menos 1 en la regla de correspondencia. Sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 1. Reduciendo todo, tiene el valor de k. O sea que el vértice de la parábola sería el menos 1,0. ¿De acuerdo? Menos 1, que es el valor de h, y 0, que es el valor de k. Bien, haciendo nuestra representación gráfica, claramente el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y. Cuando h es menos 1 y k vale 0, sería este punto, donde usted ve el puntero láser, ¿no? El h es el valor de la abscisa, o sea, en el eje X busco el número menos 1. Y que el k valga 0 es que ese menos 1 está a la altura del 0 en el eje Y. Este punto sería. Ese punto vendría a ser el vértice de la parábola. Pero como el coeficiente de x cuadrado es un número positivo, la parábola se abre hacia arriba. ¿De acuerdo? El vértice es menos 1,0 y la parábola se abre hacia arriba. Ahí tiene usted una idea, ¿no?, intuitiva de cómo realizar la gráfica de esta función cuadrática. Veamos un segundo ejemplo. Gráfica esta otra función. La misma idea. Los valores de A es menos 3, el valor de B es 12 y el valor de C es menos 9. Como el valor de A es un número negativo, la parábola se abre hacia abajo. Hallamos el vértice de la parábola. El valor de h por propiedad es menos b entre 2a. Pero como b es igual a 12 y a es menos 3, usted lo reemplaza. Sería menos el 12 entre el 2 por el menos 3. Hace el cálculo, le sale 2. Si h es igual a 2, reemplaza en todas las x. Cuando usted reemplaza el h2 en todas las x, está calculando la componente k del vértice. El k sería entonces menos 3 por 2 al cuadrado más 12 por 2 menos 9. Desarrolla todo esto y le sale 3. El vértice de esta parábola sería el 2,3, tomando en cuenta que la parábola se abre hacia abajo. El punto 2,3 estaría acá. 2 para el eje X y 3 hacia el eje Y. Sería esta coordenada, ¿no es cierto? Pero como la parábola se abre hacia abajo, sería una curva abierta hacia abajo. Listo. Ahí tiene dos ejemplos de cómo obtener la gráfica de una función cuadrática. Bien, pasemos ahora al estudio de la función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada viene con la siguiente regla de correspondencia. Y igual a f de x igual a raíz cuadrada de x. Para que la función raíz cuadrada esté bien definida, el valor de x tiene que ser mayor o igual que 0. Caso contrario, si fuera menor que 0, la raíz cuadrada no existiría en el campo de los reales. Para hacer su gráfica hacemos una pequeña tabulación que nos servirá de guía para la gráfica. Colocamos el x y el f de x y asignamos valores al x. Como x es mayor o igual que 0, comenzamos con el 0. Cuando el x vale 0, la raíz de 0 sería 0. Cuando el x vale 1, la raíz de 1 sería 1. Cuando el x vale 2, la raíz de 2 sería 1,4142. Y más decimales seguramente. Y así sucesivamente va reemplazando cada valor de x, obteniendo sus respectivos f de x, reemplazando en esta regla de correspondencia. Vamos a la gráfica. En la representación gráfica tenemos lo siguiente. Por ejemplo, el 0 le corresponde el 0. Sería este origen de coordenadas. El 1 le corresponde 1. A este 1 se le asocia el número 1. Sería este punto que está acá. Al número 2 se le asocia el 1,4142. Al número 2 le representa el 1,4142. Y así usted va juntando esos puntos y genera esta curva. Siempre la función raíz cuadrada tiene un punto de inicio. En este caso, el punto de inicio, ¿no?, es el origen de coordenadas. No siempre va a ser el origen de coordenadas. Puede que de repente en un ejercicio te puedan variar a la raíz cuadrada. Digamos, al x le pueden sumar un número o restar un número. Eso haría cambiar el inicio de la curva de la función raíz cuadrada.
Este es como si fuera su vértice, ¿no? Su vértice inicial, por así decirlo. Por ejemplo, cuando te piden a ti calcular su dominio, recuerda que el dominio son los valores de x. En este caso, como el x es mayor o igual que 0, el dominio sería del 0 al más infinito. No olvides que el dominio son los valores que asume x, mientras que el rango son los valores que asume y. En este caso, la gráfica con respecto al eje y comienza en el 0 y empieza a subir la gráfica, ¿no? Si yo proyecto la gráfica hacia el eje y, esa proyección me está llenando todo el eje y a partir del 0 al más infinito. Veamos los siguientes ejemplos. Tomar en cuenta que la gráfica de la función raíz cuadrada representa a la mitad positiva de una parábola en posición horizontal. O sea, acá por ejemplo, si yo sigo la prolongación, acá sale como una parábola en forma horizontal. Pero estamos tomando la parte positiva, la que está por encima del eje X. La que está por debajo sería la parte negativa. Eso no. La raíz cuadrada es la parte positiva de una parábola en forma horizontal. Veamos algunos ejemplos. Me dice aquí, por ejemplo, grafique la siguiente función. Fíjese que aquí en particular la raíz cuadrada a la variable x le ha agregado 5 unidades, le ha restado, y fuera de la raíz se le ha sumado 3. El hecho de haber restado y sumado un valor hace que el origen del gráfico de la raíz cuadrada cambie. En el caso anterior, la gráfica iniciaba en el 0, 0. En este caso no. Mire la regla práctica. Vamos a hallar el nuevo origen, el nuevo punto en el cual inicia la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? El nuevo punto de inicio. El punto de inicio va a ser el 5,3. ¿Y cómo obtengo esto? Es bien sencillo. Observe la variable x. A la variable x se le ha restado 5 unidades. A este valor usted le cambia de signo. Una regla práctica, la que le estoy dando. El menos 5 lo cambia a más 5. A toda la raíz cuadrada usted le sumó 3. Ese número que ha sumado le mantiene el mismo signo. Entonces, escúcheme bien para que quede claro la idea. El valor que usted le resta al x o el valor que le opera al x le cambia de signo. Si acá dice menos 5, usted cambia más 5. Si dice menos 5, le cambia más 5. Fuera del radical, el valor que aparece se mantiene con el mismo signo. Eso implica de que la gráfica de la función sería así. Inicia en el 5,3. Observe. En el eje horizontal, a la altura del 5, le corresponde el eje vertical a la altura del 3. Él es el inicio y a partir de aquí genera la curva de la raíz cuadrada. Interesante, ¿no? Afectar al x con un valor y afectar a todo el radical con un valor ha hecho cambiar el punto de inicio en la gráfica de la raíz cuadrada. Otro ejemplo. Grafica esta expresión. Entonces, el nuevo inicio sería, recuerde, el que afecta al x cambia de signo. Si dice x más 3, usted le va a poner menos 3. Y el que está fuera del radical se mantiene con su signo. O sea, en el menos 3, menos 2. La gráfica tendría esta forma. Usted representa el número menos 3, menos 2. Aquí tenemos, por ejemplo, el eje X y el eje Y. El valor de menos 3 corre a la izquierda menos 3 unidades y el menos 2 sería hacia abajo, ¿no? Menos 3, menos 2. Este punto que está aquí representa el nuevo inicio de la gráfica de la parábola, que toma la siguiente forma. ¿Se da cuenta? Entonces ahí tiene usted dos ejemplos de cómo graficar la función raíz cuadrada cuando dentro de la raíz y fuera de ella han sido afectados con ciertos números reales. Ya hemos hecho el estudio de la función cuadrática y hemos visto la función raíz cuadrada. Seguimos en este mundo interesante de las funciones elementales. Pasemos ahora a la función valor absoluto. La función valor absoluto se define como la distancia que hay entre el 0 y la ubicación de un número en la recta. Esta es la interpretación, o bueno, la definición geométrica. Sin embargo, en forma algebraica, la función valor absoluto se va a definir de esta forma. El valor absoluto de x se define como el mismo x si el número es mayor o igual que 0, y si el número es negativo, al valor de x se le multiplica por un menos. Si es positivo, el valor absoluto es el mismo número, y si es negativo, al valor absoluto, el valor que aparezca dentro se le multiplica por menos. Por ejemplo, hagamos una tabulación en los dos casos. Si x es mayor o igual que 0, supongamos 0, digamos. Cuando yo pongo el 0 en el valor absoluto, me sale el mismo 0. Si x es igual a 1, valor absoluto de 1 sería 1. Si x es 2, valor absoluto de 2 es 2. Cuando los números son positivos, el resultado me sale el mismo valor.
Pero si nosotros tomamos cantidades que son negativas, los resultados se multiplican por menos, ¿verdad? Menos x. Si x fuera menos 1, acá le pongo menos 1, pero por menos te sale más 1. Si x fuera menos 2, aquí reemplazo menos 2, pero por menos te sale más 2. Y así sucesivamente los signos van cambiando. Cuando hacemos una gráfica de esta tabulación de esta función valor absoluto, se tiene lo siguiente. Por ejemplo, en la parte positiva, el 0, 0 es el origen, el 1, 1, en la parte de rojo, 1, 1, el 2, 2, la parte de rojo, 2, 2, el 3, 3, la parte de rojo, 3, 3, y el caso el menor que 0 sería la parte de azul, el lado izquierdo. Menos 1, 1, menos 1 para x, 1 para y, menos 2, 2, menos 2 para x, 2 para y así sucesivamente. Cuando el x es mayor o igual que 0, me sale la parte derecha, la hoja derecha, por así decirlo. Y cuando el x es menor que 0, me sale la hoja izquierda. Esta es la gráfica de una función valor absoluto. ¿De acuerdo? Sale una v, como usted está viendo. Bien, el dominio de la función, en todo valor absoluto, su dominio va a ser todos los reales, igual como la función cuadrática. En cambio, el rango, usted puede observar, el rango tiene que ver con la proyección de la gráfica en el eje Y. Pero en el eje Y la gráfica comienza a partir del 0, ¿no? Mirando el eje Y, y de ahí esto empieza a aumentar. Si usted proyecta cada puntito hacia el eje Y, la proyección va llenando todo el eje Y del 0 al más infinito. Debajo del 0 no hay proyección de gráfica, ¿no es cierto? Del 0 al más infinito sería el rango de la función. Veamos algunos ejemplos. Cuando tienes la función valor absoluto donde al x se le afecta con una operación menos h y fuera del valor absoluto se le suma k, ocurre algo semejante que el caso anterior cuando vimos la raíz cuadrada. En el caso de aquí va a cambiar el vértice donde la v está, digamos, tomando su doblez. Por ejemplo, si usted me acompaña en la PPT anterior, vamos a ver. Vamos a recordar por aquí un poquito. Dice, es posible deducir la siguiente gráfica con la técnica de la traslación. Aquí está, ¿no? Entonces, si recordamos, en la PPT anterior, la V estaba dada aquí en el origen de coordenadas. En el origen de coordenadas, ahí estaba la V. Pero cuando nosotros al X le restamos H unidades y luego fuera del valor absoluto le agregamos K, esa V ha cambiado de posición, ha sufrido una traslación, por así decirlo. ¿No es cierto? Había una traslación. Entonces, ¿cómo es la traslación que ha sufrido la gráfica de la función? Muy parecido a la anterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, el vértice que vamos a encontrar sería de esta forma. El vértice que vamos a encontrar sería así. Por ejemplo, acá al X se le resta H. Usted le cambia de signo. Sería más H. ¿No es cierto? Sería más H. Mientras que fuera del valor absoluto se le agrega K unidades. O sea, sería más H, K. ¿No? Acá hay una corrección, disculpen, acabo de notar recién esto, pero aquí vamos a comentar cómo debería ser el gráfico correcto. La disculpa del caso por este pequeño error. Error en la parte gráfica. Entonces, el H, K sería así, pues, ¿no? H unidades, vamos a asumir que ese H se encuentra, asumiendo que H es una cantidad positiva, ¿no? H está por este lado, ¿de acuerdo? H está por ese lado. Entonces, el valor de K se encuentra casi arriba. Así. Y la gráfica tomaría esta forma. Así. ¿De acuerdo? Esa es la V. Estamos asumiendo que este H representa una cantidad positiva, ¿no? Para que tenga más sentido lo que estamos hablando acá. Entonces, la idea ¿cuál es? Igual que el caso de la raíz cuadrada. Si a la x se le está restando un valor h, usted le cambia de signo, más h. Y lo que está fuera del valor absoluto se mantiene con su mismo signo, asumiendo que h es mayor que 0. La gráfica sería a la altura de h en el eje x y luego con respecto a la letra k en el eje y. Y ahí es el vértice donde viene la gráfica del valor absoluto. Acá disculpen, acá el h aparece hacia la izquierda, pero no. Asumiendo que el h es mayor que 0, el h se va hacia la derecha. Bien, listo. Espero me haya comprendido, disculpando este pequeño errorcito ahí en la gráfica. Bien, continuando con la explicación, el dominio de la función, si viene a ser todos los números reales, ¿no? En el valor absoluto el dominio siempre va a ser los números reales, y el rango tiene que ver con la proyección de la gráfica en el eje Y.
Si usted proyecta esto hacia el eje Y, sería a partir del K en adelante, ¿no es cierto? Sería a partir del K en adelante, del K al más infinito. Vamos a sacar algunos ejemplos. Graficar esta parte, por ejemplo, ¿no? Aquí usted, el vértice sería con el cambio de signo, por ejemplo, ¿no? Sería el número 6, como usted verá, el 6. Y como afuera no suma nada, sería el 6,0. Podría ser así, digamos, ¿no? Vamos a comentarlo acá. Por ejemplo, de aquí tenemos que el vértice va a ser, ¿no?, el h, k, como habíamos comentado. En este caso, el h tiene que ver con el valor de x. Si al x se le resta 6, usted acá le pone lo contrario. Y acá es lo que se encuentra fuera del valor absoluto. Pero como afuera no se le ha sumado ni restado nada, el k vendría a ser 0. Pues el vértice sería el 6,0. Es más o menos lo que acá menciona, ¿no? El x igual a 6 es justamente la abscisa, ¿no? Bien, entonces es posible deducir la gráfica con la técnica de la traslación y reflexión. Bueno, eso sí es lo que vamos a ver luego. Nosotros vamos a hacer con la técnica del vértice por ahora. Y aquí ubica el 6,0, 6 unidades con respecto al eje X y 0, pues, ¿no? Entonces sería así. Acá está, ¿ven? Esta es la gráfica original, el valor absoluto, ¿no? La gráfica que empieza en el 0. Y esta es la gráfica ya trasladada, pues, ¿no?, en el vértice 6,0. Ahí está. En el fondo ha habido una traslación. Más adelante vamos a ver cómo se hace ese movimiento de traslación. Por ahora estamos trabajando por el vértice, ¿no? El vértice es el 6,0, entonces yo lo ubico en el 6,0 y ahí formo mi V. El dominio de la función en un valor absoluto siempre son los reales y el rango. Recuerde que la gráfica, la de rojo, ¿no?, es la gráfica que tiene vértice 6,0. La de rojo usted lo proyecta hacia el eje Y la proyección comienza a partir del 0 y va subiendo hacia el más infinito. Cualquier punto de la gráfica de valor absoluto lo proyecta al eje Y va a estar completando la parte positiva del eje Y, del 0 al infinito abierto. Por acá tenemos otro caso. Dice Y igual a 2x más 7. Lo mismo, acá por ejemplo lo están igualando a 0, sale menos 3,5, sería la ubicación del vértice. Acá está, ¿no? Esta es la gráfica original y menos 3,5 se encuentra por acá a la izquierda. Menos 3,5 y ahí viene la V. Ahora, ¿por qué la V va hacia abajo? Porque delante del valor absoluto aparece un negativo. Cuando delante del valor absoluto aparece un negativo, la V se invierte. ¿De acuerdo? En este caso no se ha invertido porque delante del valor absoluto no aparece ningún negativo. Mantiene la misma orientación. Pero si delante del valor absoluto hay un negativo, eso se traslada al 3,5, pero luego se invierte. ¿Ok? El dominio de la función en un valor absoluto siempre son los reales. El rango, recuerda, usted proyecta esto hacia el eje Y. El rango comienza a partir del 0 y luego va proyectando y del 0 se va hasta el menos infinito. Del 0 al menos infinito. Bien, esa es la función valor absoluto. Listo, vamos a pasar a la siguiente parte. A la función racional, ¿le parece? Para poder hacer un resumen de todo. La función racional se tiene lo siguiente. Una función racional f se define de la siguiente forma. Es un cociente, ¿no?, donde la variable x aparece en el denominador. O sea, es una función y igual a c, que es un número real, entre x. X aparece en el denominador. A eso se le denomina una función racional. Su representación gráfica. La gráfica de una función racional va a depender del numerador c. Si el c es un número positivo, la gráfica toma la siguiente forma. Fíjese usted que en el eje Y el eje X, en el primer cuadrante, aparece una curva que viene del más infinito con respecto al eje y se va aumentando hacia el más infinito con respecto al eje X. Y en el tercer cuadrante, la curva viene del menos infinito del eje X y luego va apegándose más hacia el más infinito del eje Y. ¿No es cierto? En ese sentido decimos que el eje X se comporta como una asíntota. Es una recta que se va pegando cada vez más a la curva, pero no se intersecta. Y el eje Y se comporta como una asíntota, o sea que en el infinito la recta y la curva se van pegando en el infinito. Ahora, si es que el caso del C es un número menor que 0, lo que va a ocurrir es que esto se va a reflejar hacia el otro lado. El eje Y se va a comportar como un espejo. ¿Qué significa eso? Que esta curva va a aparecer hacia el otro lado, miren, ¿ven? Ahora viene del más infinito con respecto al eje Y se proyecta al menos infinito con respecto al eje X. Y él también se refleja hacia el otro lado, el cuarto cuadrante.
sería del menos infinito en el eje Y hasta el más infinito en el eje X. Recuerda que al eje X se le va a llamar asíntota horizontal y al eje Y se le va a llamar asíntota vertical. Caso número 3. Puede darse el caso de que tenga un número real entre la variable X y al X se le reste un número y a toda la regla de correspondencia se le suma una cantidad. Si eso ocurre, también tiene una representación geométrica ya definida. En este contexto se hace de la siguiente forma. Miren, la parte que esté en el denominador lo vamos a igualar a 0, como regla práctica. Despejamos el x es igual a h. El x igual a h va a ser una asíntota, escúchame bien, asíntota vertical. Si usted mira el gráfico, va a ver que en el x igual a h, que es la representación de una recta, acá está, miren, la asíntota vertical. En el punto H me sale la recta X igual a H. Esta es la recta X igual a H. Es una asíntota vertical. Y a su vez vamos a encontrar que el valor que se encuentra fuera de la regla de correspondencia, o si estamos hablando de este K, le vamos a poner Y igual a K, siempre con Y, siempre con Y. Él va a ser una asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Si usted mira la gráfica va a poder notar eso. Mire. Cuando usted observe el Y igual a K, acá está, mire, la letra K, Y igual a K es la recta horizontal y esta es una asíntota horizontal. Entonces, igualando a 0 el denominador, me sale la asíntota vertical. Y tomando la parte que suma toda la fracción, el valor de K, ese sería la asíntota horizontal. Con la vertical y el horizontal, usted grafica la curva que represente a la función racional, pegándose cada vez más a la asíntota vertical y pegándose cada vez más a la asíntota horizontal. Igual aquí. ¿De acuerdo? Veamos algunos ejemplos para fijar ideas. Por ejemplo, dice grafique la función usando transformaciones elementales e identificando sus asíntotas. Grafica esta expresión. Entonces, por todo lo conversado que acabo de decirle, ¿no? La parte de abajo es igual a 0. En este caso, x es igual a 2. Cuando yo igual a 0, me sale la asíntota vertical en x igual a 2. ¿No? Por otro lado, se tiene esto que lo comentamos en un momento, mire la gráfica. Y un detalle más, no lo menciona aquí la PPT, pero se lo voy a comentar. Yo les dije que el número que va a sumar a toda la regla de correspondencia, acá hay un número que suma, solo que no se ve. Evidentemente es el número 0. Yo puedo decir que el y igual a 0, el número que suma lo igualamos a y siempre, sería la asíntota, pero horizontal. Asíntota horizontal. Tomar en cuenta que el y igual a 0, esto de aquí es equivalente a decir el eje X. ¿De acuerdo? Es lo mismo de decir el eje X. Ahorita le voy a aclarar un momento eso. ¿Miren? Entonces, en la gráfica x igual 2 y el eje x son las asíntotas. Entonces usted va a ver aquí, en la gráfica, observe, ¿eh? La asíntota horizontal sería el eje x, este eje horizontal, que sería el y igual a 0. O sea, el y igual a 0 se encuentra en este punto y ahí trazo la recta horizontal. El x igual a 2, usted ubica el número 2, aquí está, y ahí traza la recta vertical. ¿Se da cuenta? Uy, se me fue. Entonces, usted hace un momento acabamos de ver, se nos pasó la PPT de manera rápida, pero hemos visto que la asíntota horizontal era el eje Y y la asíntota vertical correspondía al eje, ¿no es cierto? Horizontal es el eje, la recta que era paralela al eje X y vertical, la recta que es paralela al eje Y. Hagamos un nuevo ejemplo, mira, aquí se va a ver mejor, con más claridad lo que estamos hablando. Tengo Y igual a 1 entre X menos 3 más 2. Por ejemplo, queremos hallar las asíntotas horizontales y verticales. Claramente usted esto lo iguala a 0. Si usted lo iguala a 0, el X le sale 3. Esa sería la asíntota vertical. Y el valor que suma toda la regla de correspondencia, el 2, sería la asíntota horizontal. Gráficamente tendríamos así. Observe, recuerde, lo que está afuera sumando es la asíntota horizontal. Y esto va a ser en el número 2, y igual 2. Y la parte de abajo se le iguala a 0. ¿No? Vamos a colocarlo aquí para que no olvide. La parte que está abajo se le iguala a 0. Vamos a ponerlo por acá. X menos 3 es igual a 0, el X le vale 3. Ese sería la asíntota, pero vertical. Y la parte que está sumando, en este caso sería el Y, igual a 2, sería la asíntota horizontal. Por eso que usted ve acá, ve aquí el Y igual a 2 y está la asíntota horizontal ya colocada.
Ahora vamos a ubicar el x igual a 3 y aquí va a estar la asíntota vertical en el x igual a 3. ¿De acuerdo? Ujú. Ahí está, ¿ves? En el x igual a 3 está la vertical. Y ahora sí hacemos una gráfica, ¿no? Acá está la curva. Una curva que va del más infinito con respecto a la vertical y al más infinito con respecto a la horizontal. Y acá una curva que viene del menos infinito con la horizontal y al más infinito hacia la vertical. Y al menos infinito, perdón, a la vertical. Ahí está. ¿De acuerdo? Listo. Espero me haya captado la idea de cómo encontrar esas asíntotas y cómo hacer la gráfica de la función racional. Un último ejemplo. Recuerde, esto es igual a 0, ¿es cierto? Y el valor que es 1 aparece al final es la asíntota, en este caso, horizontal. Vamos a hacer aquí los comentarios. Bien. El denominador se le iguala a 0, el denominador. Despejamos, el x sería menos 2 y él sería la asíntota vertical. Por otro lado, el valor que está sumando fuera de la regla de correspondencia le igualamos a y él sería la asíntota horizontal. Esto es lo que vamos a ver en el gráfico. Mire, acompáñenme para poder definir bien esto. Hace su grafiquito, ubicamos el número x igual a menos 2, acá el número menos 2, la asíntota vertical, y el y igual a 1, que se va a estar por acá, y igual a 1, una asíntota horizontal. Ahí está. Y la gráfica vendría así, pues, ¿no? El más infinito se va pegando a la asíntota, tanto en el eje horizontal como el eje vertical. ¿De acuerdo? Y aquí igual, ¿no? Se va pegando a la asíntota horizontal y se va pegando a la asíntota vertical en ambos casos. Listo, muchachos. Ahí tienen entonces la gráfica de la función racional. Hemos venido estudiando cada una de las funciones. Empezamos con la función cuadrática, luego la función raíz cuadrada, la función valor absoluto. Ahora estamos en la función racional. Conversemos ahora acerca de la función por tramos o función por partes. Una función se llama por tramos o por partes. Dice, una función por partes para relacionar con a x con y requiere de varias reglas de correspondencia. Cada una de estas reglas de correspondencia tiene su propio dominio, es decir, tiene la siguiente forma, ¿no? Es una función que está hecha por tramos, por partes o por ramas, también se dice, donde el dominio de la función general es la unión de todos los dominios de cada una de las partes. Y el rango de la función general es la unión de todos los rangos de cada una de las partes. ¿Ok? Recuerde que cada tramo, o sea, cada una de las funciones f1, f2 tienen su propio dominio, pero la función general es la unión de todos los dominios. Una función por tramos es aquella que tiene más de una regla de correspondencia. Por ejemplo, tengo esta función. Esta función, por ejemplo, es una función por partes. Tiene dos tramos, ¿no es cierto? Dos ramas también se puede decir. El dominio sería así. Acá son todos los x menores que 0. No es el dominio de la primera función. Acá son los x mayores que 0. Entonces, si yo junto los menores que 0 y los mayores que 0, me saldrían todos los números reales. Todos los negativos y todos los positivos. Pero no se considera el 0. Porque son menores que 0 y mayores que 0. Pero ninguno de ellos puede ser 0. Acá no dice que sea igual a 0. Dice menor y mayor. Entonces son todos los reales menos 0. ¿Está bien? Ese sería el dominio de esta función. Gráficamente lo podemos ver así. Para los números que son menores que 0 se comporta como la recta x más 5, que es esta recta. Para los números mayores que 0 se comporta como una parábola menos 1, que es la gráfica que está acá, esta parábola. El dominio son todos los reales excepto el 0, pero el rango, si usted proyecta esta gráfica, por ejemplo, para esta recta, al proyectar la recta en el eje X, usted cubre todo este eje Y, perdón, al proyectar el eje Y, cubre todo este eje Y hasta el menos infinito, porque la recta acá se sigue prolongando y la proyección seguiría bajando, del 5 al menos infinito. Y si usted proyecta esta parábola hacia el eje Y, sería del vértice menos 1 hacia el más infinito. Entonces la proyección de la gráfica hacia el eje Y llenaría toda la recta, por eso que son los reales. Todo el eje Y se cubriría en la proyección. El rango sería todos los reales. Función. Bien, hemos visto varias funciones elementales. Ahora los invito a que me acompañen a ver acerca de lo que es la transformación de las funciones. Dice, en esta sección estudiaremos la forma en que ciertas transformaciones de una función afectan su gráfica. Esto nos dará una mejor idea de cómo graficar funciones. Las transformaciones que estudiaremos son desplazamiento, reflexión, alargamiento y todas las funciones siguientes, por ejemplo, que vemos acá, ¿no? Lo que vamos a estudiar son el desplazamiento, la reflexión y el alargamiento.
Y si tú observas, estas representaciones de las funciones son distintas. Sin embargo, cuando uno los grafica, tienen cierta relación, muy semejante. O sea, algebraicamente no son los mismos, pero geométricamente sí guardan cierta relación. Sin embargo, una mirada a sus gráficas muestra que aunque no hay dos exactamente iguales, las cuatro tienen la misma forma y el mismo tamaño. La comprensión de cómo el álgebra cambia formas, tamaños, posiciones y orientaciones de las gráficas es útil para poder entender la conexión entre los modelos algebraicos y los gráficos de funciones. Por ejemplo, ¿no? Acá está. Estos son los cuatro casos anteriores que estaban puestos en la PPT. Y igual a x cuadrado es la que es de color rojito. Y igual a x menos 3 al cuadrado es la de color azulito. Y igual a 1 menos x cuadrado es la de color verde. Y el y igual x cuadrado menos 4x más 5 es la de color morado. Todos tienen la misma forma, ¿no? Como que se han movido de posición y acá inclusive se ha reflejado, se ha invertido. Pero la forma y el tamaño es el mismo. Entonces, esos movimientos de haber trasladado, cambiado de posición o haber rotado, están basados en base a operaciones matemáticas. Entonces lo que vamos a ver es el estudio de las transformaciones de funciones, que son las traslaciones, la reflexión, el alargamiento y la contracción. ¿De acuerdo? Y también veremos lo que son las funciones pares y las funciones impares. Comencemos con el desplazamiento. Si tenemos un número mayor que 0, de tal manera que ese número afecta a toda la regla de correspondencia, entonces, ¿ok? Vamos a desplazar la gráfica C unidades hacia arriba. Si nosotros afectamos a toda la regla de correspondencia y le agrego un número C, hacemos que la gráfica suba C unidades. Pero si a toda la función le resto C, hacemos que la gráfica baje C unidades. Sumar C hace subir a la gráfica y restar C hace bajar a la gráfica. Acá está, ¿no? la idea geométrica. Y igual f de x es la representación de celeste, la representación inicial, y si al f de x le sumo c, esto se traslada c unidades hacia arriba, la de color rojo. Si tengo y igual f de x, la de color celeste, y luego al f de x le resto c, esto retrocede, baja, disminuye c unidades. Eso es cuando usted afecta directamente a toda la función. Sumar sube a la función, restar baja la función. ¿Ya? Un ejemplo, mire. Tengo la gráfica f de x igual a x cuadrado. Haga estos dos gráficos. El x cuadrado es una función ya clásica, ya conocida. Aquí usted va a ver en pantalla. El x cuadrado es la función de color celeste, la parábola que pasa por el 0, 0. Si dice x cuadrado más 3, esa parábola celeste sube 3 unidades, la parábola de rojo. Y si dice x cuadrado menos 2, esa parábola de celeste baja 2 unidades. Entonces, sumar hace subir a la gráfica de celeste y restar hace bajar a la gráfica de celeste. Claro, en el caso de que el número sume a toda la representación de la función, a todo el x cuadrado. Sin embargo, tenemos un caso también donde el número ya no afecta a toda la representación, sino afecta solamente al x. Por ejemplo, en este caso al x se le resta c. Si eso ocurre, la función se desplaza en forma horizontal. Cuando afecta directamente al x, el desplazamiento es horizontal. Y si dice menos c, usted hace lo contrario, se va a la derecha, c unidades. Y si en vez de menos c le suma c, usted se va hacia la izquierda, c unidades. Por ejemplo, esta es la función de color celeste. Si usted al x, escúcheme, al x le resta c, usted se mueve c unidades a la derecha. El negativo hace que traslade a la derecha. Y si usted al x, escúcheme, al x solamente le suma c, traslada la gráfica a la izquierda. ¿Ya? Mucho cuidado con esas traslaciones. Ocurre una traslación horizontal cuando a la variable, o sea, al x, se le suma o se le resta un valor numérico. Mire usted acá. Aquí, por ejemplo, al x le estamos sumando un número. Al x, no a todo el x cuadrado, solo al x. En ese caso, usted grafica el x al cuadrado, que es esta parábola de celeste, y cuando pone x más 4, usted hace lo contrario. Si le suma 4, retrocede 4 a la izquierda. A la izquierda, donde está el 0, 0, el vértice inicial, retrocede 4 unidades. En menos 4 se encuentra el vértice. Acá, por ejemplo, x menos 2 al cuadrado. Al x le resta 2. Restar 2 es lo contrario. Usted va 2 a la derecha. Del 2 avanza 2 a la derecha, color morado. ¿Se da cuenta? La traslación, el movimiento es horizontal. En el caso anterior, cuando usted afecta a toda la función, el movimiento es vertical. Pero si usted afecta solo al x, el movimiento es horizontal. ¿Ya? Desplazamientos. Vamos a la reflexión. Son gráficas que se reflejan, tipo espejo, ¿no? Cuando usted le pone el menos a toda la regla de correspondencia, el eje X se comporta como un espejo, se refleja con respecto al eje X.
Y si usted le pone el menos al X, ahora el espejo es el eje Y, se refleja con respecto al eje Y. ¿De acuerdo? Acá es refleja la gráfica, ¿no? Con respecto al eje Y. ¿Ok? Bien, por ejemplo, acá está la idea. Acá es refleje, ¿ya? Acá hay que corregir el texto. Acá es refleje la gráfica de Y en el eje X. Eje Y, perdón. Refleje acá. Disculpen esa pequeña corrección. Refleje. Bien, entonces, aquí por ejemplo, cuando usted le pone el menos a toda la regla de correspondencia delante, si pone a toda la regla, el eje X se comporta como un espejo. Este celeste se reflejó hacia abajo. ¿Ve? Y si usted, por ejemplo, le pone el menos al X, ahora el eje Y hace que este celeste se refleje hacia el otro lado, el Y se comporta ahora como un espejo. Cuando el menos afecta a toda la regla, el eje X es el espejo. Cuando el menos afecta solo al X, el eje Y es el espejo. Ejemplo, mire, tras esta gráfica. Usted sabe que x cuadrado es la parábola, la de celeste, pero si le pongo el menos a todo, el espejo sería el eje x. La parábola que estaba hacia arriba ahora se refleja hacia abajo. Usted sabe que la raíz cuadrada, su gráfica empieza en el origen, el 0, 0 y se va hacia la derecha, pero si le pongo un menos solo a la x, el eje y se comporta como un espejo. Miren el caso de acá, si afecta a toda la función, el eje x es el espejo. En el segundo caso, si afecta solo al x, el eje Y es el espejo. Alargamiento y contracción. Cuando usted multiplica toda la función por un número c y el c es un número positivo, multiplicar a toda la función por c hace que la función se alargue y se alarga un factor c. Y si usted multiplica por un número positivo entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, un cuarto, un quinto, hace que la función se contraiga, una contracción vertical en un factor c. Ejemplo, mira, acá está la idea, ¿no? Si yo multiplico, la función original es la función de celeste, ¿no? Y igual f de x. Si yo multiplico a ese f por un c, mira cómo la función se alarga. La cresta celeste, que era pequeña, se ha alargado, está más grande, ¿te cuenta? La cresta de celeste, que era pequeña, se ha alargado. Más grande se ha hecho la cresta. Alargamiento. Y la contracción es cuando el c está entre 0 y 1. Por ejemplo, usted multiplica toda la función por un medio, que está entre 0 y 1. La cresta de celeste se reduce de tamaño. La cresta de celeste, que es más grande, se reduce. Si multiplica por un número más grande que 1, la cresta aumenta, el tamaño aumenta. Y si multiplica por un número entre 0 y 1, la cresta disminuye. ¿Ya? Ejemplo, tiene la función f de x igual a x cuadrado, haga los siguientes gráficos, 3x cuadrado y un tercio de x cuadrado. La función f de x igual a x cuadrado es la gráfica que corresponde al color moradito. Por ejemplo, toma referencia el número 1. El número 1 se encuentra aquí, donde está el puntero láser. Si yo la función lo multiplico por 3, ese número 1, ese tamaño del número 1 que estaba en la curva de morado, va a aumentar hacia la curva de rojo. La de rojo es el 3x cuadrado. Entonces, el 1 con la curva de morado estaba en esta posición. Pero al multiplicar por 3 a la regla de correspondencia, el valor correspondiente a 1 se ha alargado verticalmente, ha aumentado el tamaño. En cambio, si es que yo lo multiplico por un tercio, el número 1 se va a la gráfica de celeste. Mire. El x al cuadrado es la gráfica de morado. El número 1 en el morado estaba acá. Pero al multiplicar por un tercio, el número 1 se asocia a un valor de menor tamaño. Se ha comprimido, se ha contraído. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el alargamiento y la contracción cuando multiplica toda la función. Si multiplica toda la función por un número más grande que 1, la función se alarga. Y si multiplica por un número menor que 1, la función se acorta. Eso es cuando multiplica toda la función, pero también puede darse el caso que usted multiplique solamente a la x. Si usted multiplica el c solamente a la x, la función se contrae, si es que el número es mayor que 1. Y se contrae un factor recíproco a ese c. Y si tiene un número entre 0 y 1, la función se alarga. Y se alarga una cantidad recíproco a ese c, 1 entre c. ¿A qué me refiero? Mire, si usted multiplica la función de color celeste a toda la función, lo multiplica por un c menor que 1, entonces la función, como dice ahí, se va a contraer. ¿De acuerdo? Pero se contrae de manera horizontal. ¿De acuerdo? Se va a contraer. Y si usted lo multiplica por una función, lo multiplica por un c entre 0 y 1, ¿de acuerdo? La función se va a alargar. La función es la de celeste, ¿recuerda?
Multiplica por un c entre 0 y 1 y la función de celeste se va a alargar. Vamos a hacer un ejemplo con una función donde se vea con claridad lo que estoy conversando. Acá está la función. Esta es la regla. Y vamos a multiplicar a este c adentro. ¿Eh? Por ejemplo, voy a multiplicar por el número 2. Entonces, si usted multiplica por un número más grande que 1, esto de acá se va a comprimir. ¿Y cuánto se comprime? El recíproco de él. El recíproco de 2 sería un medio. ¿Eso qué significa? Observe, ¿eh? De 0 a 1 sale este pequeño cachito, por así decirlo. Pero como esto se va a contraer a la mitad, o sea que de 0 a 1, la mitad sería de 0 a 1 medio. De 0 a 1 medio va a estar el cachito. Cada mitad va a estar el cachito. Se va a contraer. Como un acordeón estuviera aplastando esto, ¿no? Observe. Ahí está, ¿ves? Mire. De 0 a 1 medio es el cachito. Es el recíproco de 2, un medio. Y cuando lo multiplico por un medio, ahora la función se va a alargar, pero al recíproco. El recíproco de un medio sería 2. O sea, de 0 a 1 había un cachito. Ahora, el recíproco es 2. Va a ser de 0 a 2 el cachito. Mira, de 0 a 2, ahí está el cachito. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo multiplico por un número más grande que 1, la función se contrae. Es como si hubiera aplastado esto de acá, hubiera aplastado por acá, y de 0 a 1 medio aparece el cachito. Cada un medio el cachito, cada un medio el cachito. Pero si yo multiplico por un medio, hago el recíproco de un medio, o sea, su inverso, que sería 2, cada 2 unidades es el cachito, como si esto lo hubiera estirado, ¿no? El cachito lo hubiera, todo esto acá lo hubiera estirado y el cachito es un poquito más largo, pues, ¿no? Alargamiento y contracción. Bien, y por último, ya para terminar, hablemos de las funciones pares y las funciones impares. Decimos que una función es par cuando, escúcheme, cuando usted evalúa la función en menos x y es lo mismo que evaluar la función en x. Y es impar cuando usted evalúa en menos x y el menos sale de la función. O sea, las funciones pares desaparecen los negativos, ¿no? Se comen los negativos. En cambio, los impares hacen que el menos salga de la regla de correspondencia. Por ejemplo, gráficamente, esto representa una función par. Toda función par siempre es una función simétrica con respecto al eje y. O sea que el eje y se comporta como un espejo, siempre cuando la función es par. Y en el caso de la función impar, el origen de coordenadas hace la simetría. O sea, la gráfica es simétrico con respecto al origen. Si usted mira el 0, hacia la derecha toma esta curva, digamos en forma diagonal toma esta forma, y hacia la otra diagonal toma una forma opuesta, ¿no? Como si fuese un espejo. El origen se comporta como un espejo. Entonces, para terminar la clase del día de hoy, o el resumen de la clase, tengo tres funciones y me dice cuál es par, cuál es impar y cuál no es ninguna de estas. Observemos las gráficas. La primera gráfica, x a la quinta más x, es esta representación. Para que sea par, el eje Y se debe comportar como un espejo, pero esta curva no se refleja hacia el otro lado, en el eje Y, pero sí se refleja con respecto al origen. Mira, tiene esta representación y con el origen toma esta forma. Es como si tuviese un reflejo con respecto al origen. Esta función sería impar, entonces. ¿De acuerdo? Esta función sería impar. Y si usted mira la segunda gráfica, el g de x, ¿no? El g de x1 menos x cuartas toma esta forma. Y mira, el eje Y se comporta como un eje de simetría, como un espejo. El lado derecho, con respecto al eje y el lado izquierdo son simétricos, son como espejos. Por lo tanto, eso implica que la función g de x es una función par. En cambio, el h de x sí no se puede decir nada, mira. Con respecto al eje Y, no es un espejo, no se refleja. Y con respecto al origen, yo no puedo decir que esta parte se refleja al otro lado. No hay relación simétrica ahí. Entonces, el h de x no es par ni impar. No es par ni impar. Listo, muchachos. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que la explicación les haya sido de apoyo y les sea de apoyo para el desarrollo del tema que verán en su clase respectiva. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchos éxitos a todos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.